y qué mejor que charlar con mi próximo invitado, que ni siquiera cree que es confiscatorio, como se suele decir, este impuesto a las denominadas grandes fortunas, sino que directamente es una expropiación mal implementada. Y debe ser el tipo que más sabe de esto en la Argentina, mi ex compañero y futuro invitado, el tributarista Iván Sasovsky. Tanto tiempo, Iván, qué gusto, buen día. Tanto tiempo, Ari, un placer. Igualmente. ¿Estás por el Chaco o estás por acá por la ciudad? No, estoy por acá. Por la duda no me voy a Chaco, no vaya a hacer cosas que en alguna frontera interna... Qué desbarado ahí. Me terminen deteniendo por rebelarme contra la autoridad. No, pero además viene tu temporada alta, sos un tipo exitoso, sos bueno en lo tuyo, pero ahora creo que no vas a poder dormir por muchos meses y te van a aplicar un suero, porque va a haber supuestamente miles de argentinos alcanzados por este gravamen que van a recurrir a gente como vos porque consideran que no tienen que pagar. La primera pregunta, Iván, en función de lo que hasta el momento se aprobó, todavía no se ha promulgado, falta al Senado, etcétera. En función de lo que ha sucedido hasta el momento, ¿se cuidaron, independientemente de la subjetividad, que a uno le guste o no, se cuidaron para que esto no sea anticonstitucional, no sea confiscatorio, o dejaron muchos flancos abiertos? No, yo creo que se cuidaron en lo que podían cuidarse, que era la cuestión más general respecto a la irretroactividad de la norma tributaria. En ese sentido lo modificaron y pusieron como fecha de corte, o para que la gente entienda, la foto que tiene que sacar sobre el patrimonio de una persona es al momento de aprobación de la ley o de promulgación de la ley, y no el 31 de diciembre pasado como el proyecto original. Sí, pero eso Iván tenía una ventaja porque con un dólar de 60 no es lo mismo que con un dólar de 80, entonces ahora cada vez más gente entra con cada día que pasa. Exacto. En un país devaluado, ¿no? Exacto, nosotros ingenuamente quizás pensamos que el debate se iba a posponer. Ahora se reactivó con un dólar 85, por lo tanto, antes entraba gente con patrimonio por encima, dije mal, con activos por encima de 3.350.000 dólares aproximadamente, y hoy entran personas con activos por 2.350.000 dólares. Y en esa franja son miles, con lo cual en el universo original de 12.000 personas que proponía el gobierno, nadie sabe cómo se hicieron esos cálculos, pero bueno, seguramente se sumen muchísimos más. Es un impuesto que termina alcanzando, si la devaluación sigue al ritmo que viene, puede terminar alcanzando muchísimas personas. Claro. En ese sentido, sí. Creemos todos que el contribuyente que va a terminar alcanzado va a ser una persona que ni por ningún punto se considera una persona con extrema riqueza o con una gran fortuna. O sea, que la gran fortuna, se hablaba de William Buffett, se hablaba de Bill Gates, se hablaba de aquellos en el mundo que incluso decían, cóbrenos más impuestos. Sabemos que la Argentina no es como en Estados Unidos, que hay tanta gente que tiene fortunas de 300, 500 millones de dólares, 1.000 millones. Acá, ojalá todo el mundo tuviera $1 millón, pero tampoco es una gran fortuna, aunque esto suene antipático en un país donde hay gente que no tiene 50.000 pesos por mes. No es de las grandes fortunas una persona que por todo patrimonio, incluida la empresa, el departamento donde vive, y las máquinas que compró y que puede adeudar, tenga $2 millones. No es una gran fortuna. Exacto, porque aparte la norma, como bien estabas explicando, no reconoce exenciones. Entonces, por un lado, en la Argentina ya existe un impuesto de similares características, que es el impuesto sobre los bienes personales, que en diciembre del año pasado se había multiplicado la tasa 5 veces para lo que era patrimonio en el exterior, y en este caso recae sobre la misma base imponible, que son los bienes que pueda tener una persona, llevando esta tasa en algunos casos por encima del 7,5%. Esto claramente en un contexto en el que no hubo rentabilidades en pandemia, se puede considerar confiscatorio, y de esta manera se van a judicializar los casos más graves. Realmente esto tiene un componente ideológico. Nosotros
cuando analizamos la norma nos damos cuenta que, por un lado, castiga a quienes se habían adherido al blanqueo más exitoso de la historia hace un par de años atrás, que lo hicieron confiando en lo que decía la ley. Esta ley planteaba que iba a desaparecer el impuesto sobre los bienes personales. Este es un castigo a esa gente, y además castiga al inversor argentino por sobre el extranjero, porque los pone en una situación de competencia desigual, dado que un inversor de Estados Unidos no tiene que lidiar con este costo para poder afrontar sus inversiones. Por lo tanto, hay una competencia en desmedro del inversor argentino, dado que nosotros sí tenemos que superar esto para luego después poder invertir. Iván, si yo fuera cliente de tu estudio, no es mi caso, a mí no me alcanza este impuesto, ojalá me alcanzara, lo que implicaría que mi patrimonio es aún mayor y ojalá que algún día lo sea, pero si yo fuera uno de los alcanzados y te voy a ver a tu estudio, tomamos un café, mirás mis papeles, al día de hoy, todavía hay que ver en el Senado, modificaciones, pero en función de lo que se aprobó o tiene media sanción, vos me decís, Ari, no te apures, no pagues, vamos a llevarlo a la corte, esto, o me decís, pagalo. No, a ver, esto no hay que pagarlo de manera automática, porque hay que analizar caso por caso para que la gente entienda. Los impuestos al patrimonio están fuera de moda, de alguna manera, porque todo el mundo se dio cuenta que este tipo de impuestos frena las inversiones. La Argentina, ¿por qué? Porque justamente no se recauda sobre el flujo, es decir, sobre la propia actividad, es lo que de alguna manera genera la riqueza. Esto es un impuesto que castiga o que, como recién estábamos hablando, va confiscando de la propiedad de los contribuyentes una parte para poder hacer frente al pago, y con lo cual habrá que analizar caso por caso, pero las posibilidades de que esto termine siendo confiscatorio son muy altos. Es muy alta porque la verdad es que las tasas de rentabilidad que hubieron durante este año sobre ese mismo patrimonio o sobre esos mismos bienes es mucho más baja, claro, que el 7,5%, y eso es lo que determina si un impuesto puede o no ser confiscatorio. Hay fallos de la Corte que definen ese umbral, y deberá mirarse caso por caso. Claro, porque hay gente que paga 2%, entonces sobre un patrimonio de 200 millones le cobran 4 millones, y ahí sí tal vez no es confiscatorio. Y depende qué tipo de patrimonio tengas, porque si vos tenés bienes que durante este año no tuvieron renta... es más, tengo papeles de la deuda externa argentina que las podés... Claro, exacto, títulos defaulteados que terminaste perdiendo más que ganando. O tenías una inversión en un cine, por ejemplo. Claro. Y durante este año no abrió ningún tipo de ingresos, claramente sobre ese tipo de patrimonio el impuesto va a terminar siendo confiscatorio por encima de quienes tenían un sanatorio. O sea, no lo sé. Claro, no, pero es muy bueno el ejemplo. Lo último, Iván, y te felicito porque a través de los años cada vez, siempre fuiste un gran tributarista, pero cada vez lo comunicas mejor en los medios, así que te felicito. Gracias, vos sos un gran maestro para mí. Bueno, Iván, decime lo último, porque esto, yo estoy de acuerdo con vos, no corresponde, no es por lo menos... la idea que yo tengo del país. Yo creo que hay que incentivar las inversiones, que acá no hay que enfocarse en la carencia, sino en la abundancia. Acá hay que convertir en clase media al pobre y no en pobre a la clase media. Pero está bien, ya estoy resignado, es por este año, listo, ¿qué va a hacer? Es una inyección que hay que darse. Pero ¿cómo se hace para que esto no siga el mismo camino que el impuesto al cheque, que el incremento del IVA, de los bienes personales? ¿Cómo se hace para que el año que viene... Esto, el año que viene, si se lo quiere volver a poner, con el hecho de que no se lo... ¿hay que volver a votarlo o el gobierno por decreto dice, dadas las condiciones de la emergencia económica, continúa un año más? Ese es el temor. Porque el año que viene te lo dejan, no lo actualizan por inflación y 200 millones de pesos ya pasa a ser mucho menos, porque el dólar se va al carajo. Entonces, ¿cómo se hace para que esto el año que viene no vuelva y peor? A ver, yo no creo que haya que esperar al año que viene. Yo tengo mis serias sospechas que cuando llegue ahora el mes de diciembre, en
un debate en extraordinarias, puedan varios conceptos de esta propia ley incorporarse a la ley del impuesto sobre los bienes personales. En ese sentido, yo creo que hay un peligro, tendremos que estar atentos. La oposición tiene que ser mucho más rígida respecto a sus posturas. En el mes de marzo, la propia oposición de Juntos por el Cambio presentó un proyecto creando una contribución muy similar a esta, con lo cual abrieron el juego para que esto suceda, y realmente me parece que es muy peligroso que no haya posturas claras respecto a la defensa del desarrollo privado para poder salir adelante en una situación de pandemia. Yo no creo que haya que esperar al año que viene. Creo que el mes que viene ya deberíamos estar muy atentos a ver qué modificaciones se intentan incorporar en el impuesto sobre los bienes personales, porque sin duda para tratar, como siempre lo hacen, el 27, 28, 29 de diciembre se terminan aprobando cosas que después nos terminan costando mucho más al resto de los argentinos que a quienes apretan el botón de afirmativo en su voto en nuestro Parlamento. Buena síntesis, Iván. Un gran abrazo y hasta la próxima. Muy amable. Muchas gracias. Que tengan un muy buen día. Gracias. El conocidísimo tributarista Iván Sasovsky acerca de este impuesto denominado las grandes fortunas.